y sobre todo pues me da muchísimo gusto que él nos vaya a compartir mucho más de los temas que decir, pues es una conferencia con un maestro que nos da clases. Sí, pero seguro en las clases no toca todos estos temas que hoy vamos a ver y que la verdad él conoce súper bien y que es súper importante porque él no lo diría mejor, pero México sentó muchos precedentes en el cine de los 40, 50, 60 con todo lo que era el cine de horror y de terror. Muchas fórmulas que ahora vemos en el cine americano, por ejemplo, salieron del cine mexicano de horror y de terror. Y bueno, pues para no hacerle más largo el preámbulo, pues presento al maestro Raúl Criollo, quien estudió Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Producción de Cine, como muchos de ustedes. Su desarrollo profesional pasa por el periodismo, la literatura, la cátedra, la fotografía, la investigación, el set cinematográfico y en la producción de televisión. Se ha desempeñado como guionista, director, productor y cinematógrafo. Ha publicado en medios como El Diario, El Universal, Excelsior, Graffiti, Cambio o La Mosca. Su largometraje documental, Juanote, se estrenó en el Latin American Film Festival de Barcelona en 2018. Fue también investigador de la Cineteca Nacional, donde editó diferentes cuadernos de divulgación sobre cine mexicano, cine de autor y cine contemporáneo. Es autor de la novela Siluetas del Simulacro, editada por Conaculta en 2008, finalista del Premio Nacional de Joaquín Mortiz. Quiero ver sangre, historia ilustrada del cine de luchadores. Buenísimo, buenísimo, lo tienen que ver. Y este material lo hizo en coautoría con Rafael Cariña y José Javier Navarro, editado por la UNAM, y el libro de cuentos fábulas enmascaradas del 2021, además de un libro de historias para el tercer año de bachillerato en el 2020. O sea, ¿por qué no me tocó hacer ese tipo de libros en el bachillerato? Los libros eran súper aburridos. Actualmente escribe en el periódico La Jornada y produce un largometraje que es filmado en Barcelona, en México, y que la verdad sería un éxito entre clases y todo lo que hace, y la filmación está a punto de iniciar para darnos una charla el día de hoy. Los dejo con el maestro Raúl Criollo. Hola, gracias, buenas tardes. Bueno, un gusto venir a hablar de cine mexicano. El cine mexicano, recién con un amigo, uno de los que hice el libro del cine de luchadores, que es todo un análisis de por qué ha sido tan popular y tan importante en la industria del cine mexicano y en la cultura popular mexicana. Recién acabamos un libro, el año pasado lo terminamos al punto final, que es el cine bizarro mexicano, que esperamos editar a fin de año. Nos hizo el prólogo Guillermo del Toro. Y curiosamente, cuando yo decía que estábamos haciendo un libro sobre el cine bizarro mexicano, todo el mundo, amigos, directores, actrices, fotógrafos, decían, es que no puedes hacer un libro de cine bizarro mexicano, porque el cine mexicano es bizarro por definición, ¿no? Porque somos un país muy raro, realmente somos un país muy extraño, ¿no? Muchas veces se ha insistido en eso. Se ha dicho que Kafka en México hubiera sido un escritor costumbrista, ¿no? Porque lo que pasa extraordinario en sus relatos en nosotros es el pan nuestro cada día. Entonces, más allá de toda esta perspectiva, de esta visión profunda de los aquelarres que nos pasan todos los días, sí hay, por supuesto, géneros, y sí hay una industria, creo que tanto como la de Estados Unidos, más poderosa que muchas otras que son famosas en otras vertientes, que ha explotado los géneros de la producción cinematográfica y la industria mexicana. Hablar de industria es delicado porque quien dice que no hay industria del cine mexicano. Pero durante mucho tiempo sí llegaron a producirse muchas películas, llegamos a hacer más de 100 películas por año, particularmente en la época de oro del cine mexicano, que más allá de sus triunfos en festivales y eso, es conocida como la época de oro porque es la gran época precisamente del desarrollo industrial, cuando había que apartar estudios porque todos los foros estaban ocupados, porque todas las locaciones estaban ocupadas, porque el pueblo vaquero que se construyó como tal en la Sierra de Órganos y en Durango estaba ocupado todo el tiempo por películas mexicanas y de Hollywood, es decir, se producía demasiado. Pero hay una vertiente importantísima que es esta, que es el terror y el horror en el cine mexicano.
Hay carreras completas que se fundamentaron de esto y siempre ha sido de gran atractivo todo lo que causa miedo, todo lo que causa escalofrío, todo lo que produce temor, tiene un gran atractivo, ¿no? Hay gente que va al cine o está en su casa con la pantalla viendo una película de terror y entonces incluso cierra los ojos o voltea la cara para no ver las escenas más poderosas, pero hay un atractivo permanente para estar ahí, para estarlo viendo. Esto viene desde los relatos antiguos, viene desde la tradición oral, donde había cosas que no se le contaban a los pequeños porque podían no dormir. Aquí tenemos un ejemplo de esto, de los escalofríos del cine mexicano. ¿Alguien conoce alguna de estas películas? ¿Saben cuáles son? ¿Sí? ¿Cuáles? Todas. ¿Sí? El vampiro, Fernando Méndez, gran película. Ese adefesio que ven ahí, se supone que es monstruo de la laguna, pero es una cosa rarísima. Ella es Ana Berta Lepe, actriz mexicana, modelo, fue Miss México y fue cuarto lugar del Miss Universo la primera vez que destacamos en estos lares de la belleza internacional. Esto es Macario, un extraordinario clásico, o sea, un relato de Hugo Clavel, y una formidable película dirigida por Roberto Gabalón, conocido como El Ogro, porque era así muy estricto técnicamente para dirigir, con una de las grandes interpretaciones de Ignacio López Tarso, y escogí este fotograma en particular por lo que implica el Día de Muertos, que es ahora incluso motivo de celebración internacional y de seguimiento. Cada vez hay más gente que viene del extranjero para hacer el Día de Muertos, y cada vez gente que no ponía altares o que no, ahora hay un seguimiento. Mucho del cine mexicano se asoma a esas tradiciones. Está Hasta el viento tiene miedo, parte de la tetralogía gótica de Carlos Enrique Taboada, uno de los mejores directores que hemos tenido nunca, aparte pionero de la televisión, dramaturgo, en fin, hizo de todo. Y El laberinto del fauno, ¿no? El laberinto del fauno de Guillermo del Toro, que es probablemente la que todos han visto de lo que está aquí. Eso es muy interesante y hay que ver que la tradición que tenemos de este cine data de muchos años y tiene que ver con muchas generaciones, con muchos procesos de narración, que a lo mejor ahora lo hemos condensado en la última película. Saben que es muy difícil que cuando alguien menciona una lista de sus películas favoritas, mencione alguna que sea de 10 años para atrás, ¿sí? Y eso pasa con todo, pasa con la comida, pasa con la música, hablamos de todo lo que ocurre al instante, porque más que nunca vivimos en un vértigo del momento. Es muy difícil que alguien explore más atrás o que recuerde más atrás. Bueno, entonces, ¿de dónde viene todo esto? Primero hay una derivación que habla sobre el horror y el terror. El horror es como lo intangible, lo que viene del más para allá, ¿no? Del infierno. Es decir, El Exorcista es una película de horror, una película como El silencio de los inocentes, que tiene a un asesino serial, es de terror. Sí, pero al asesino le puedes pegar un balazo, al diablo no. Entonces, esa es esencialmente la división que existe. Hay muchos estudios filosóficos, literarios, cinematográficos para verlo, pero para hacer una división clara, ¿no?, entre un telón y otro, tiene que ver con eso. De aquí conocemos, creo, a todas estas figuras. ¿De dónde vienen todos estos? Bueno, esencialmente hay una ruptura en los relatos que tiene que ver con la literatura, y es la aparición del vampirismo, es la aparición de Frankenstein, que este es Frankenstein, no, esta es la criatura de Frankenstein, ¿sí? En el relato original, Frankenstein es el doctor Frankenstein, Víctor Frankenstein, y al monstruo siempre se le conoce como la criatura, así es como se nombra siempre en la novela. Si no han leído una novela de Mary Shelley, que es extraordinaria, es precursora de muchísimas cosas, se adelantó absolutamente a toda la gente, no solo de su generación, sino de todos los que siguieron. Hay unos temas sobre el galvanismo, por ejemplo, que fueron los primeros procesos de conducción eléctrica para mover, lo hicieron con ranas y eso, entonces sorprendió mucho. Y ella estuvo en una presentación de galvanismo y eso lo aplicó a su construcción literaria. Una cosa muy interesante es que ahora no comprendemos Frankenstein a partir de la película del 31 de James Whale sin el asunto del gran laboratorio, ¿no? Las chispas, estos que siempre hay dos varillas que suenan usados para que sirve, pero siempre hay algo así. Y luego está el relámpago y la plataforma y que está vivo, it's alive, todo eso. Pero cuando Mary Shelley escribió Frankenstein no existía la electricidad. Entonces, nada más para entender lo que el cine y la dimensión del cine hace a partir de lo que filtra de tradición oral
de grandes leyendas antiguas y de la literatura. Esa es la novia de Frankenstein, que es, para quien leyó Frankenstein, la novia aparece en el mismo libro, es parte de la misma novela, no es otra cosa aparte. Este personaje es muy interesante, que es el monstruo de la laguna, lo diseñó una mujer, fue Millicent Patrick. Gracias al monstruo de la laguna existe depredador o existe alguien, ¿sí? Esta concepción humanoide, monstruosa, deriva de este primer personaje. Curiosamente, sabemos que antes, de una manera muy estúpida, pues muchas mujeres no tenían crédito. Ella originalmente no tuvo crédito, a pesar de que ella creó al monstruo. El crédito era para el jefe del departamento, ¿sí? Artístico. Entonces ya con los años, ahora todo el mundo habla de Millicent Patrick como la mujer que creó todo esto, pero originalmente no se sabía qué era. Luego aquí está Lon Chaney, el hombre de las 1000 caras, un actor extraordinario que se maquillaba, hacía su propio maquillaje, sus propias capas de maquillaje para interpretar. Lon Chaney hizo muchísimas películas, especialmente en el cine siguiente. Traten de no perderse, por ejemplo, La Máscara de la Muerte Roja, que es una adaptación de Edgar Allan Poe, gran película, y él está fantástico. Está El Hombre Lobo, está La Momia, ¿sí? Esta es egipcia, pero también hay de Guanajuato, y está El Hombre Invisible de H.G. Wells, ¿sí? Es decir, casi todo viene de la literatura, casi, y desde luego Drácula. Aquí está Bela Lugosi, un actor húngaro que se obsesionó con el personaje, fue sepultado con su traje de Drácula, ¿no? Su última voluntad. De hecho, dicen que en los últimos años ya le hablaban, y entonces ya hablaba como en la película, que la gente la veía como si la fuera a hipnotizar. Entonces, pero todo esto pasa por acá. La literatura, Frankenstein, bueno, Prometeo, estamos hablando de 1831. Esto es curioso, Thomas Alva Edison produjo la primera versión cinematográfica de Frankenstein, ¿sí? Porque el libro tuvo varias ediciones y cuando llega al teatro se vuelve una cuestión importante. Es cuando accede al gran público y se dan cuenta que tiene otro potencial. Como sabemos, Thomas Alva Edison, un gran inventor, entre otras cosas, fue uno de los impulsores de la cinematografía. De hecho, inventó un proyector antes que los Lumière, pero estamos hablando de la época de la Guerra de las Patentes, y entonces los Lumière registraron antes. Entonces, por eso el cinematógrafo de los Lumière, de ahí viene toda la derivación del cine, la cinematografía, la cinemática, porque fue el concepto que ellos registraron antes. Pero Thomas Alva Edison tenía sistemas de proyección previos, y de hecho tenía el kinetoscopio, eran unas máquinas donde echabas una moneda y te asomabas en una mirilla y corría siempre la misma imagen, lo que después sería conocido como las vistas de exhibición. Pero estamos hablando de que en 1910, cuando aquí estaban empezando los cocolazos de la revolución, Thomas Alva Edison produjo el primer Frankenstein para el cine. Hay muchas adaptaciones, si alguien puede leer El Golem, también es extraordinario, es una derivación de lo que hace Mary Shelley. También hay adaptación cinematográfica a una peli que está divertida. La concepción de la criatura es muy, muy interesante. Y esto deriva a muchas otras partes, como los cómics. Hay unas cosas artísticas verdaderamente impresionantes en el cómic sobre Frankenstein, sobre todas las criaturas monstruosas. Vean esto. Esto es un arte extraordinario, ¿no? Para ver, ahí está Frankenstein ideando qué va a ser y cómo puede ser la visión de un creador que está metido en mundos donde nadie ha pisado. Bueno, pues entre otras cosas, tiene que haber tubos de ensayo, tiene que haber todo esto. Él es científico, pero a la vez tiene toda la cuestión de referencias literarias, históricas, para saber qué es lo que está investigando. Entonces, desde luego que esto puede parecer un exceso, pero artísticamente es formidable, ¿no? Y se permite entender la atmósfera que rodea al personaje. Y aquí está, cuando ya está con el cadáver. El tema de Frankenstein se repite hasta la fecha, ¿sí? Todos los creadores, ¿no? Y hay un reto ahí importantísimo, por lo cual era muy cuestionada la obra, que era: quien crea vida está retando a Dios, porque solo Dios puede crear la vida, ¿sí? Entonces Frankenstein, ¿por qué le va mal? ¿Por qué la criatura se sale de control? Porque él pisó los terrenos que solo son de Dios. Esta es la versión cinematográfica que demarca todo. Aquí está Boris Karloff, extraordinario actor europeo, de Europa del Este, que llegó a Hollywood, se asentó, se convirtió en una figura esencial.
Y estos son fotogramas de la película original. Ahí está Frankenstein. Estas atmósferas, silueta, hubo de fondo, no sé qué, van a ser replicadas hasta el hartazgo, hasta la fecha son replicadas. Pero bueno, esto es la gran inauguración del género para todo el mundo. Esto es Universal Pictures. Después la Hammer Films en la Gran Bretaña va a retomar todos los personajes de Universal y hacer sus propias versiones. Pero este cartel, esta película, es lo que hace que exista el cine de horror y terror como lo conocemos hoy. Es cuando se vuelve el gran blockbuster, el gran éxito de taquilla, que va a traer todo lo que viene después. La novela de Frankenstein, eso de que segundas partes nunca fueron buenas, es muy probable que sea mejor. O sea, en cuanto a los actos narrativos, a cómo está construida, la dinámica de cámara es muy distinta también, es el mismo director. Qué bonito tocado de pelos. Sí. Y tenemos a Drácula, ¿sí? Bram Stoker, un escritor irlandés, que crea este personaje y lo que hace es resumir un montón de leyendas de todo, especialmente de la parte de Transilvania. Ahora cada vez que la gente oye Transilvania, sí suena así terrorífico, pero bueno, pues es una región. Es como que se volviera famosa la región de la montaña en Perotti, con un relato de terror y aparte dijeran Perotti y la gente temblara, ¿no? Pero en Transilvania hay todo lo normal, digo, no hay oxos, pero sí hay supermercados, la gente vive normal. Pero hay muchas leyendas alrededor, especialmente de las batallas antiguas, cuando estaba Black, el empalador, ¿sí? Que era muy cruel, que desangraba adversarios, y de ahí viene el concepto del Drácula. Tenemos la película de Murnau, es una producción alemana de la compañía cinematográfica Prana en el 22. Hay una cosa importantísima. La gran referencia de este origen del vampirismo con Nosferatu, como conocemos la versión, no es la versión íntegra original, no la conocemos. ¿Por qué? Porque la viuda, ahorita tú puedes hacer Drácula y ya no hay quien te pueda demandar, ya proscribieron los derechos, etc. Pero en aquel momento, la viuda demanda a Prana Stoker. Entonces, la compañía cinematográfica Prana se vio obligada a destruir negativos originales. Entonces, la versión que conocemos de Nosferatu, que es un clásico, no sabemos qué tanto perdió del material original. Sin embargo, hay una cosa importantísima que establece el parámetro para el futuro del vampirismo y del cine de horror. ¿Qué pasa? Que en la novela original, ¿quién ha leído Drácula aquí? 1, 2, 3. O sea, ni 10. Ni 10. Léanla, ¿sí? Bájenle 40 minutos al TikTok todos los días y van avanzando al libro. Créanme que lo acaban en una semana. Bueno, en el libro original, el vampiro Drácula no muere por el sol, pierde los poderes nada más, ¿sí? Pero en la versión de Nosferatu muere. Eso se vuelve ley para el resto del cine, ¿sí? Sí hay cosas como los reflejos, nos pueden ver en los espejos y eso, pero hay otras cosas que son adaptadas. Sabemos que son lenguajes diferentes, no empezamos con la discusión de que es que la novela es mejor. Es que es otra cosa, son lenguajes distintos, ¿no? Puede gustarnos más una cosa u otra, pero cada uno tiene su propia naturaleza, su propio ritmo, etc. Y luego tenemos, si alguien puede ver también esta versión, casi todo el mundo en el tema de los clásicos del horror conoce Nosferatu, pero no conoce la versión de Herzog. Werner Herzog, director alemán extraordinario, uno de los héroes de muchas generaciones de cineastas, él hizo su propia versión y es impresionante el Nosferatu de Herzog. Hay un pasaje en la novela muy difícil y muy espeso de trasladar y de que se vea bien, que es cuando el barco del vampiro llega a puerto y hay miles de ratas, ¿sí? Él solo puede ser transportado en su propia tierra transilvana para no morir. Y entonces hay miles de ratas cuando llega y entonces hay una cuarentena en el puerto. Entonces, en el libro es muy denso y casi no está en el cine. Bueno, Herzog tiene los planos con el barco y el montón de ratas ahí filma, es impresionante. La película es realmente impresionante. Klaus Kinski, que era un demente, es el actor ideal para ser a Nosferatu. Isabella Gianni está fantástica también. Ahí están los dos, Stoker y Mary Shelley. Hay una biografía bastante interesante, una bioépica, como dicen ahora, en Netflix sobre Mary Shelley, que les recomiendo ver.
Tenemos entonces todo este universo. Curioso porque los carteles cada vez tenían más color y las películas eran en blanco y negro. Todas las adaptaciones de Edgar Allan Poe también, les comentaba sobre La Máscara Roja de Lon Chaney, pero está esta otra versión con Vincent Price, que también es interesante que vean. Peter Cushing, Vincent Price, a partir de Hammer Films, después de Universal viene Hammer Films, y ellos llegan después a todo el universo del cine para quedarse siempre, junto con Christopher Lee, que está ahí, y véanlos en los tiempos modernos, ¿no? Ellos fueron Frankenstein, Drácula, vampiros, momias, y luego dirigían en la Guerra de las Galaxias y las Fuerzas del Imperio, ¿no? O eran el tutor del joven Manos de Tijera, con Tim Burton, y ya sabemos en El Señor de los Anillos. Por cierto, demandó por quitar una secuencia suya en El Señor de los Anillos. Y entonces llegamos al cine mexicano. Hay dos clásicos formidables que son visibles en internet y que poca gente conoce, que son Dos monjes y El fantasma del convento, con Bustillo Oro, Fernando de Fuentes. Por cierto, yo he insistido mucho en que es increíble que en el estado de Veracruz no haya una sala que se llame Fernando de Fuentes, no tengamos un centro que se llame Fernando de Fuentes. Es considerado el padre del cine industrial mexicano. Él inaugura la comedia ranchera porque él dirige allá en el Rancho Grande. Era del puerto de Veracruz, se fue a Hollywood, regresó, ayuda a fundar la industria del cine mexicano, y en Veracruz nadie sabe quién es Fernando de Fuentes. Es una tristeza. Bueno, en la Cineteca Nacional hay una sala que se llama Fernando de Fuentes, y en Veracruz nadie sabe quién es Fernando de Fuentes. Bueno, estas dos películas tienen una particularidad, y es que heredan toda esta estética casi teatral, grandilocuente, de claroscuros, del expresionismo alemán. Entonces, este cartel es una interpretación moderna, no es un fotograma de la película original, pero era para hacer la referencia a la película de Juan Bustillo. Juan Bustillo fue además un escritor fantástico y que pasó por muchos géneros. Bueno, uno de los clásicos de la comedia mexicana, que es Ahí está el detalle, con Cantinflas, es de Juan Bustillo. O sea, era capaz de pasar al horror expresionista alemán y luego hacer la comedia con Cantinflas, ¿no? Entonces, El fantasma del convento, esto que ahora vemos de los saltos en el tiempo, es que cruzan la puerta y están en el pasado y no sé qué, el fantasma del convento lo tiene, pero muchísimo tiempo. O sea, gente que viene ahí en la montaña, se pierden de sus amigos y no tienen dónde refugiarse, ven un convento, entran y no saben que una vez que cruzan la puerta están un siglo atrás. Es impresionante. ¿Y estas las encuentras en internet? En internet estas dos sí. Pero son clásicos. De hecho, me parece, no recuerdo cuál de las dos, creo que El fantasma tiene una copia restaurada. ¿Sí? Vale la pena que las conozcan. Luego está El signo de la muerte con Cantinflas. Desde luego, estamos mencionando algunos de los más importantes, que mencionamos todas, nos vamos el viernes y tal vez no acabemos. Pero, por ejemplo, El signo de la muerte es una comedia, pero es una comedia extrañísima. Tiene sectas satánicas, asesinatos. Claro, en el medio, el parloteo desquiciado de Cantinflas, números musicales. Es una cosa, o sea, que hay que verla con dos expresos dobles cortados, así como estar muy atento, porque es alucinante. Y luego está la referencia mágica de la piedra del sol, y entonces ves a danzantes y sacrificios humanos de la cultura azteca y le sacan el corazón a uno. O sea, no crean que van a ver El barrendero de Cantinflas, es otra cosa, ¿sí? Y es parte de lo que hemos pasado. Sí. Luego tenemos esto. Hay una evolución con los años para ir entrando en los diferentes géneros. Siempre hay vampiros, siempre hay brujas, siempre hay ritos. Estas son de las más interesantes. Moraita fue un director que hizo cosas muy padres. La invasión de los vampiros tiene cosas muy chistosas, pero está muy bien. Y el espejo de la bruja igual. Chano Ureta hizo de todo. Fue actor, fue guionista, fue productor. Aparte tenía su taller de mecánica y construyó sus propios coches. Y como director hizo cosas formidables como El espejo de la bruja. Y la referencia, digamos, clásica, aún en las antologías internacionales del vampirismo y del cine de horror mundial, es El vampiro, de Fernando Méndez. Gran director mexicano, fantástico. Y tuvo a Germán Robles, actor español, ya luego albureaba como cualquiera de, como dice, ya hablaba en tepiteño después, ¿no?
y muy divertido. Yo tuve oportunidad de conocer a don Germán Robles, gran actor, y hace un estereotipo. Es muy difícil crear un modelo de algo, sobre todo de algo que tiene tantas versiones, tantas adaptaciones, tantas formas de verse. Pero él crea este estereotipo elegante, seductor, ¿no? Intensamente erótico, aunque en ese tiempo no se pueden revelar muchas cosas que después sí se ven en el vampirismo, pero todo este rollo del medallón, la elegancia extrema, sí, es verdad que traemos algo de eso desde Bela Lugosi, la primera versión de Drácula, pero si ustedes ven, lo que hace Germán Robles es otra, les da otra dimensión a la cadencia y a la elegancia del vampirismo. Tuvo una continuación que fue El ataúd del vampiro, no es tan buena, pero tiene cosas que vale la pena ver. Nosotros siempre vamos a los clásicos como cosas que son de las leyendas macabras, ¿no? Hay una película de luchadores que se llama Leyendas Macabras de la Colonia, había un cómic que era de Leyendas Macabras de la Colonia, y nada hay más macabro de la Colonia que La Llorona, ¿no? Hay muchas versiones, esta no es la primera, pero es una de las más conocidas, las primeras de los 30, pero hay al menos 6. Ahora Hollywood ya hizo su propia versión de La Llorona, ¿sí? Entonces, y siempre hay actos ceremoniales. Una cosa importante es que todos los guionistas, bueno, los buenos guionistas del horror y el terror, tratan de tener un cimiento histórico, literario, o sea, algo que apuntale muy bien a lo que están contando. Y luego Nostradamus. Una cosa son las profecías de Nostradamus, ¿no? Estos documentales donde vemos a Nostradamus así con su pluma, escribiendo y pensando el futuro, y entra en trance y entonces ve que va a caer la bomba atómica, ¿sí? Y otra cosa es ver a Nostradamus como si fuera Van Helsing, ¿no? Es así, es Nostradamus de acción, casi cazador de vampiros. ¿Quién es? Germán Robles, ¿no? Entonces, pero este es un serial, o sea, son varias películas que se filman en los mismos periodos. Es curioso, en la producción en México, no sé si lo han checado el cine mexicano, porque tal vez están viendo una película y en eso dice fin del episodio. Empieza el episodio no sé qué. ¿Por qué? Porque los estudios se saltaban la ley. Hubo una ley, por ejemplo, en la que los estudios de América no podían hacer largometrajes, podían hacer cortos. ¿Qué hacían? 10 cortos y era un largo. Entonces le ponían episodio 1, episodio 2, y así se saltaba la ley para no hacer largometraje. No, no es largometraje, hicimos 10 cortos. Se trata de lo mismo, ¿no? Pero son 10 cortos. El western mexicano tiene sus cosas verdaderamente fuera de serie. El charro de las calaveras, ya desde el título es, ¿qué hiciste? ¿Qué voy a ver? ¿No? Él enfrenta momias, monstruos, es como que le juntaron a toda la legión de monstruos para enfrentar al charro. Es un héroe de a caballo y pistola. En México se hicieron, ojo, más de 1000 westerns. Entre western, comedia ranchera, con todas las vertientes, desde héroes encapuchados, la fase revolucionaria, la comedia campirana. O sea, el cine mexicano de a caballo y pistola es de otro estudio, ¿sí? Lo que tiene que ver con nuestra historia y lo que tiene que ver con los héroes, ¿sí? Hicimos todas las versiones posibles del Llanero Solitario. Aquí tenemos El Zorro Vengador, El Zorro de Jalisco, Los 5 Halcones. Es una lista increíble. Pero también tenemos a uno capaz de enfrentar a los demás allá, ¿no? El Charles. Esta cosa, El extraño hijo del sheriff, un día que estén muy aburridos, por buscarla. Entonces van a ver esto donde el sheriff está muy angustiado porque quiere ser papá y es un parto difícil, es un pueblo muy problemático, todo un rollo. Pero nace y resulta que el día que nace el chamaco, así hay como temblor, parece poder, salen volando las cosas, hay ruidos, pasa de todo, y entonces a algunos se le iluminan los ojos, así como Diana Salazar, como si fuera a hipnotizar, así, con faros, y entonces pasan puras cosas paranormales alrededor del chamaco, ¿no? El extraño hijo del show. Es curioso que algo se enmarque en un periodo considerado histórico o de época para tratar estas cosas, ¿no? Ahora, un western donde el hijo de un sheriff y los problemas comunes del pueblo con los duelos y las vacas y las cantinas tengan que ver con un niño que es hijo del diablo, está muy raro, ¿no? El pantano de las ánimas es padrísimo.
el dibujo no le hace justicia al monstruo, es más feo el vivo, pero es una criatura que empieza a matar pueblerinos, ¿no? Y hay un héroe que es Gastón Santos, que era rejoneador, ¿no? Tenía su cuadrilla de caballos, ¿sí? Él, de hecho, era galán y entonces trabajaba como rejoneador, hacía espectáculos y de ahí lo llamaron al cine. Y luego está el cine de luchadores. El cine de luchadores retoma como nadie todos los personajes, todas las historias. El Santo, Blue Demon, Mil Máscaras, Tinieblas se enfrentan a todos estos monstruos, ¿no? En el cine de luchadores está Frankenstein, pero también está la hija de Frankenstein, están las vampiras, está Drácula, está Brácula, están todos los tipos de varones y estirpes ahí. También hay zombies, ¿no? Y por supuesto las mujeres vampiros, siempre se habla de las mujeres vampiros. Curiosamente, años después, cuando hubo una antología en Cannes, hubo una exhibición de cine de horror mundial, ¿sí? Y entre las 20 películas seleccionadas de todo el mundo estaba Santo por las mujeres vampiros. Entonces, es fantástico, ¿no? Lorena Velázquez, como reina de las mujeres vampiros, con Ofelia Montesco, del lugarteniente. Y es muy interesante todo lo que pasa con eso. Yo platicaba con Lorena Velázquez y las anécdotas eran verdaderamente suculentas de cómo era el rodaje para hacer esto. Ahí está Lorena con Ofelia, vean. Parece concurso de belleza, ¿no? Pero no, son las mujeres, ¿no? Aquí tenemos a Gina Román, que fue la rubia superior, recién falleció. O sea, en la gran publicidad cervecera histórica, ella era la rubia superior, ¿no? Y ahí pasó al cine. Y aquí está La venganza de las mujeres, ¿no? Contra la hija de Frankenstein, por supuesto, que era Gina Román. Y este es un clásico y es la mejor adaptación de Frankenstein en el cine mexicano, Ladrón de Cadáveres. Hay un actor fantástico ahí, un secundario legendario, que fue Carlos Riquelme, que hace ya a Don Panchito. ¿Qué hace Don Panchito? Robarse cadáveres, meterlos al laboratorio y crear sus propias criaturas. Como siempre le falla, porque aparentemente estos no comieron suficiente cereal en su vida y no dan el ancho, entonces dice: necesito un atleta. ¿Qué hace? Secuestrar al luchador. ¿Qué nombre puede tener el luchador? El vampiro. Entonces el luchador del vampiro, que es Warren Rubinsky, termina pasando por el laboratorio de Don Panchito, que en su noble personalidad no revelada es un viejito vendedor de lotería en las arenas. Entonces así se hace amigo del doctor, de seguridad, de todo, y puede luego secuestrar al vampiro y convertirlo en esto. O sea, este galán se convierte en esto, ¿sí? Tiene un epílogo que no voy a contar para que lo vean, pero la película, igual que El vampiro de Fernando Méndez, Ladrón de Cadáveres está en la lista de las mejores películas de horror de la historia, ¿sí? No solo de México. Blue Demon, en su primera película, se enfrenta con este sujeto que después de inyectarse una pócima porque es científico, se vuelve esta cosa, ¿sí? Entonces, Jaime Fernández, que era medio hermano del histórico director, el Indio Fernández, se vuelve licántropo, ¿sí? Luego están las vampiras, ¿sí? Una cosa muy curiosa es que varias estrellas de Hollywood del cine de horror acabaron su carrera en México o pasaron por México. En las vampiras aparece John Carradine. Carradine es un histórico de películas en Hollywood de horror que filmó con Bela Lugosi, que filmó con Boris Karloff, por todo, y él vino a ser el enemigo de Mil Máscaras en las vampiras. O sea, mejor relevo de combate no puede haber. Santo y Blue Demon contra Drácula y el Hombre Lobo, ¿no? No sabemos, o sea, si es en Castillo o en el Cuadrilátero, da lo mismo, es el mejor tiro que podamos ver nunca, ¿no? ¿Eh? Claro. Los programas dobles. Lo mejor de los programas dobles hace años del cine mexicano es que una era un western, la segunda eran Los Cinco Halcones y esta, por ejemplo, ¿no? Contra el doctor Frankenstein mismo. ¿Y saben quién es uno de los científicos en el laboratorio del doctor Frankenstein? El profesor Quirajal. Claro, no en su papel de profesor. Los vampiros de Coyoacán. Cuando vayan a conocer la casa de Diego y Frida, la casa azul, tengan cuidado de no toparse con los vampiros de Coyoacán.
porque ya mi máscara ya no está en condiciones de enfrentarlos y Super San ya se murió, entonces sean cautelosos. Y luego, Santo del Museo de Cera es interesante porque repasa el mito de Frankenstein. Ahí Claudio Brook revive, crea criaturas con cera, pero que están vivos, ¿no? Entonces hay que enfrentar a todos igual. Las momias de Guanajuato es muy interesante porque existen momias verdaderas en Guanajuato, nada más que no salen a fregar visitantes a las 3 de la mañana. Y está de nuevo el tema del tiempo y las cosas que ocurren en el pasado y se parten en el presente. En el pasado, un antepasado de Santo el Enmascarado de Plata venció a la momia Satán. Claro que entonces no era momia, era su nombre de luchador, la momia Satán. Es curioso porque las escenas se ven con la arena superiluminada en una época en la que no existía la luz eléctrica, pero se ve el combate. Luego, años después, la momia Satán en calidad de momia en el Museo de Guanajuato revive y por tanto revive a todos los demás y quiere vengarse. Como ya murió el abuelo del santo, entonces va a enfrentar al santo para vengarlo, o sea, fregar al heredero, ¿no? Curiosamente, la momia Satán es Tinieblas. Un año antes de que debutara como Tinieblas, él era la momia Satán. En estos periodos, en los 70, tenemos el epílogo del cine de luchadores. El santo, ¿no? Como que para enfrentar a la Llorona hacían falta refuerzos, y entonces tiene a Mantequilla Nápoles, campeón mundial de boxeo. Para enfrentar a la Llorona, si creen que el maquillaje es malo en el cartel, es penoso en la malísimo. Parece así, careta de Halloween de comercial mexicana. Y luego está Alucarda, que es ya toda una revisión del horror, del satanismo, de estas doncellas entregadas al maligno y eso, con escenas muy fuertes. Rita Rosa tiene desnudo, tiene sangre, tiene sacrificio. Es muy brutal, pero es muy curioso cómo tenemos el cierre del cine de luchadores en los 70, todavía enfrentando a estas herencias malditas, y luego ya tenemos la exploración tipo Alucarda, que hace Juan López Moctezuma, que era un loco y luego hizo varias películas muy pachecas. Esto es El infierno de Frankenstein, que es una versión muy interesante, Orlac, pero aquí lo curioso es que no crea una criatura a partir de cadáveres y eso, como pasa en el Frankenstein original, Joaquín Cordero, para que sea alguien más. Joaquín Cordero es el protagonista villano y Joaquín Cordero hace un Joaquín Cordero. O sea, hace un monstruo que es igual a él, que va y comete crímenes, pero él está sentado con el jefe de la policía y dice, yo estoy aquí comiendo contigo, no sé quién, ¿no? Y es un monstruo con su cara, ¿no? Es muy interesante película. La loba, ¿sí? Hay hombres lobo y todo, pero también la loba, pero no cualquier loba, Kitty de Hoyo, ¿no? Que era de estas chicas llamadas de las piernas del millón, ¿no? Tenía un cuerpazo, solía salir, aunque no viniera al caso, en bikini en muchas de las películas, y ella es la loba, ¿no? Una cosa muy curiosa son, de repente, la pobreza de los elementos de producción, que en algunos es muy bueno, como el ladrón de cadáveres, y en otros, como en La Loba, es mucho más caro filmar de noche. Tienes que pagar horas extras, tienes que pagar horarios nocturnos, hay que iluminar. Entonces, las escenas de noche están filmadas de día, con un recurso que se llama subexposición fotográfica. A veces se filtraba la cámara, a veces se le bajaba al diafragma para que quedara más oscuro. Entonces, tú escuchas grillos, escuchas aullidos, escuchas no sé qué, de repente ves un insert de la luna, ¿no? Pero a la loba le salen 3 sombras de sol de 4 de la tarde. Y dices, ¿cómo está eso? No, hay que ver a la loba, ¿no? Que tiene peluches por todos lados. Luego está La nave de los monstruos, que es muy divertida. Y Porro es realmente uno de los mejores cómicos que hemos tenido, es fantástico. Elaboró todo el lenguaje norteño y todo. Con Ana Berta Lepe, Lorena Velázquez. Y ahí hay monstruos, hay extraterrestres, y hay como un monstruo de la laguna raro, ¿no? Es una combinación de géneros. Acuérdense que se le llama metagéneros a la cruza de géneros. Una película que es de horror, pero también es de ciencia ficción, es un metagénero, ¿no? Todo, te ríes porque te ríes, ¿no? Y luego Muñecos Infernales de Benito Larraqui, que es muy, muy curiosa, muy interesante, hecha con marionetas y que le daban muchísimo miedo a la gente. Hubo un tiempo que la película solo la pasaban de noche en televisión porque había quejas de que los niños se espantaban para ver, entonces ya no querían jugar con sus juguetes. Bueno, Macario, que es un clásico de clásicos, fue la primera película mexicana nominada al Oscar, una película extranjera.
y es esta revisión que yo les decía. Es verdaderamente alucinante. La foto es de Gabriel Figueroa. Todo esto está filmado en las grutas de Cacahuamilpa y cada vela representa el alma de una persona. Entonces son las miles de personas del mundo y cada vez que se apaga la vela mueren. Entonces cuando la muerte, que es Enrique Lucero, formidable actor, le avisa a Macario que ya le toca morir, el otro va a tratar de evitar que se apague su vela. Es fantástica. Está la tetralogía gótica de Carlos Enrique Taboada, El libro de piedras, El viento tiene miedo, Manejo de la noche y Veneno para las aves. Son fantásticas, todas son visibles en internet y todo, y son de una calidad en guión y en resolución técnica, artística, fotográfica e interpretación absolutamente fuera de serie, pero es otro nivel de cine. Y lo curioso es que han pasado muchos años, se hicieron nuevas versiones, ¿no? La nueva versión de Felipe, hecho con infografía, con tecnología digital y ni cerca de lo que son las películas originales. Taboada da miedo y además Taboada tenía esta capacidad de llamado terror psicológico, ¿sí? Así como en el erotismo es más sugerente ver unas medias que ver un desnudo, en el horror da más miedo la posibilidad de ver al monstruo que verlo. Y Carlos Enrique Taboada era realmente sensacional para hacer estas cosas. En el cine contemporáneo tenemos estas dos piezas que son brillantes, absolutamente brillantes. Para mí Emilio Portes es por mucho uno de nuestros mejores directores vigentes. Hoy está armando otro proyecto. Él tiene una película inicial de su carrera que se llama Conozca la cabeza de Juan Pérez, que es sobre un acto de decapitación. Y es extraordinaria película, extraordinaria. De las broncas que tiene nuestra industria del cine mexicano, ganó todos los premios, ganó todos los Ariel, mejor película, mejor director, mejor guión, ópera prima. No se estrenó comercialmente, nunca encontró distribuidor. Una tristeza, pero está en formatos caseros, está en streaming. Procuren ver, Conozca la cabeza de Juan Pérez, fantástica. Fue su película debut y luego hizo Pastorela. Pastorela tiene la parte terrenal, real del policía que se enoja porque le quita el papel del diablo a la pastorela, pero luego entran los demonios de verdad. Y hay una batalla de verdad entre buenos y malos, ángeles y demonios, y es alucinante película. ¿Quién no la ha visto? Es imperdible película, de verdad. Y luego está Belzebú, donde Portes alcanzó otro nivel, ¿no? Técnicamente es, o sea, la pueden comparar plano por plano, ¿no? En mezcla sonora, en música, contra la película de Hollywood que me digan del género y puede competir con la que sea. Es impresionante película. El laberinto del fauno, hay quien la ve enteramente con todo el tema fantástico, pero por ejemplo esta secuencia sí da miedo, ¿no? Y además, el entrar en otro mundo, en la otredad, como se decía en la literatura, siempre provoca escalofríos, ¿no? Porque no tenemos control sobre eso. El laberinto del fauno, artísticamente, creo que es una de las mejores películas que se han hecho nunca, ¿no? De ese tamaño. Más allá de todos sus premios, lo que significa para un espectador, para un cinéfilo ver una película tan lograda en cada uno de los departamentos es formidable. Es como agradecer ver una película así. En la animación tenemos todo lo que hizo el equipo de Ricardo Arnett. Bueno, mencionamos a Fernando de Fuentes, ¿no? El nieto de Fernando de Fuentes es uno de los directores fundadores de Anima Studios, los que hicieron este clip, ¿sí? Y ahí falta la de Charro Negro, pero van repasando así todo con un éxito fenomenal. Las películas son muy divertidas, están muy bien hechas y alcanzaron mercado internacional con todo merecimiento. Curiosamente les decía que varias leyendas llegaron a México. Lon Chaney, él es el original Hombre Lobo para Universal Pictures. Lon Chaney vino a México a hacer de Hombre Lobo con Tintán, ¿sí? En la Casa del Terror. O sea, él era una celebridad internacional porque era el Hombre Lobo y vino a hacer el mismo papel con el mismo maquillaje para una comedia mexicana, ¿sí? Las últimas películas de Boris Karloff, el histórico Frankenstein, las hizo en México con Juan Ibáñez. Juan Ibáñez es conocido sobre todo por Dirigir los Caifanes, es una gran película urbana mexicana, asombrosa, pero las películas son malísimas, lamentablemente. Boris Karloff ya en la última etapa de su carrera le ofrecieron un buen contrato y obviamente si se dan cuenta Boris Karloff ya en los carteles, o sea, era atractivo para ver la película. Las películas tuvieron muchos problemas porque se filmó parte en Estados Unidos, parte en México, entraron varias compañías,
¿no? Es como cuando vemos una película y se ve muy bien unos que están en el bosque, voltean hacia la luna y la toma de la luna está toda rayada, ¿no? Más oscura, porque ese formato no tiene que ver con el otro. Bueno, eso le pasa mucho a estas películas, el color es terrible, bueno, ya. Pero Boris Karloff se retira en México, digamos, ¿no? Solo tener a Boris ya era. Tenemos entonces la idea bien fundamentada de que el cine mexicano ha creado muchos clásicos que tienen que ver con el horror y el terror. Y el ensayo de un crimen es lo que pasa en la mente de un hombre creyéndose un asesino serial. Y es increíble lo que pasa con la película. Espero que la hayan visto, que se lo vean. El ensayo de un crimen del mismo nivel. Está Cronos, que es el primer largometraje de Guillermo del Toro, que es fantástica y es donde trae por primera vez a Ron Perlman en el elenco, que es como su alter ego, su amigo, lo tiene en todas las películas casi. Y es también una visión muy interesante del vampirismo, ¿sí? Distinto también. Sí son vampiros, sí son chupasangre, sí se alejan de la luz del día, pero tienen muchos otros matices. En el tipo de piel, esta piel como de mármol, lo que ocurre con los diferentes años, cómo se perpetúa el personaje y luego lo que viene después. ¿Qué pasa con Cronos? Marca además todo el universo posterior de Guillermo del Toro. Hay una niña en peligro que no está adaptada socialmente y tiene un montón de traumas y problemas y solamente tiene una figura que la protege. Bueno, podría ser la niña del laberinto del fauno. O sea, están las criaturas, están los bichos, está la sangre, está el universo Guillermo del Toro, está todo en su primera película y de ahí lo que siguió. Está lo que dijimos del vampiro, pero procuren ver El Escapulario. El Escapulario es una película alucinante de Servando González que hizo, entre otras, el clásico Blanco Negro con David Reynoso, una de las producciones más difíciles en la historia del cine mexicano, pero verdaderamente fue filmada en el desierto de Altar, en Sonora, con trabajadores de la construcción del tren. Verdaderamente sacan a un tren de una vía para filmar la película. Es impresionante película. El Escapulario es tan impresionante como esa y es de terror absoluto, bueno, de horror absoluto, y también tiene estos rollos de salto en el tiempo. Muy impresionante película. Tiburón es una película de terror en cada punto de cómo está hecha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tiburón es el monstruo. En el cine contemporáneo esto pasa por muchos matices, como pasó en México con Tintorera. ¿Sí? La película hasta la fecha sigue siendo objeto de culto mundial. Una cosa muy interesante es que la fotografía submarina la hizo Ramón Bravo, que fue el primer hombre en bucear con orcas en mar abierto, que tenía la serie documental Mundo Submarino. Un oceanógrafo de los mejores. Él trabajó con Baliati, trabajó con Cousteau. O sea, no se le ha dado tampoco digamos, la marquesina que debería tener Ramón Bravo, que hace la foto submarina. Y curiosamente la música la hizo Basil Polidori, ¿sí? Polidori. Y luego haría la música de La Casa del Octubre Rojo, de Conan el Bárbaro. Bueno, antes de estar nominado al Oscar y todo eso, hizo la música de Tiburón. Sí, la Tintorera tiene muchas cosas, mucho sexo y mucho, también la sugerencia de la homosexualidad de la bisexualidad de los protagonistas, etc. De hecho ya se enojan porque andan más con las chavas que con el mismo. Y luego aquí está El Silencio de los Inocentes, Vestida para Matar, que son ya las reformulaciones de cómo ver el terror. Esta versión de Drácula, probablemente la mejor. De Coppola, no, yo sé, hay clase. Hablábamos sobre la visión literaria, hablamos de Stoker y de Mary Shelley. Aquí están Lovecraft y Stephen King, cuya obra también ha aportado muchísimo para la adaptación cinematográfica. Hay que leerlo. Wes Craven es otro de los fantásticos, Pesadilla en la calle del infierno. Porque, o sea, vimos Drácula, vimos Frankenstein, vimos las monjas que generaron paradigmas, ¿no? Generaron modelos. Estas películas han generado modelos de narración. No sé si conocen algo de esto, pero las tres son modelos. Carrie está basada en un libro de Stephen King que es formidable. Y luego, así como presentamos a Frankenstein, hay que presentar a los monstruos modernos, que también cruzan desde los diferentes mundos, ¿no? Desde Halloween hasta Jason y todos los demás. El Resplandor de Kubrick es otro modelo también.
con la gran curiosidad de que mientras en la mayoría del cine de horror y terror las cosas pasan de noche y en espacios pequeños, en El Resplandor las cosas pasan con muchísima luz y en espacios muy abiertos, y aún así la película provoca miedo. Tenemos entonces los íconos. Aquí está Cedo como La Llorona, tenemos al niño de El Espinazo del Diablo, de Guillermo del Toro, y tenemos a Lon Chaney Jr. como el Hombre Lobo. Son las figuras icónicas que permanecen. Nos faltan muchísimos, pero no se da tiempo de nada. Pero bueno, ahí está lo que les decía sobre Crono, sobre Hasta el viento tiene miedo, y vamos a cerrar con un cafecito con Boris Karloff en un tiempo de descanso de filmación de Frank. Entonces, pues, antes que todo el mundo debe recorrer a la siguiente clase. Si alguien tiene preguntas o lo que sea, pues, de una vez. Chicos, preguntas. Va a haber otra adaptación de Nosferatu, ¿no? Creo que la hace Robert Eggers. Sí, parece que iba a haber dos adaptaciones de Nosferatu, y yo había leído que también iba a haber una adaptación en una serie, pero parece que solo la película es lo firme ahora. Es un hecho que Drácula, Frank van a seguir adaptándose con el tiempo, ¿no? Algunas criaturas o algunas historias que son muy buenas van a permanecer como clásicos donde están, pero dudo que lleguen a reinventarse. ¿Sí? Híjole, favoritas, está cayendo. Puse mis favoritas, son como 200 películas. No, bueno, aquí hay dos. Bueno, aquí hay tres. Frankenstein, Cronos, Hasta el viento tiene miedo, sin duda. Y a nivel internacional, El Resplandor. Me gusta mucho Halloween por una razón, además, porque es una película independiente con muy pocos elementos. El director también hizo la música, John Carpenter, que es un teclado así, y por eso te traen fritos hora y media. Y en el cine mexicano, por supuesto, El Vampiro, ¿sí? Ladrón de Cadáveres, yo insisto, Ladrón de Cadáveres es realmente maravilloso. La tetralogía gótica de Carlos Enrique Taboada, y luego lo demás, ¿no? Junto con Cronos. ¿Sí? Al principio de la película decía en otros mucho vivimos en un vértigo del momento. ¿A qué se refiere? Sí, vivimos en el vértigo absoluto de cada cosa. La gente no ve hacia atrás, no recuerda cosas más hacia atrás, pero más allá de eso, porque la memoria puede ser dura para todos, el tema es que no hay exploración hacia atrás, ¿sí? Es decir, si a ti te gusta ahorita Harry Styles, sería interesante ver de dónde viene, ¿sí? Una de las primeras cosas que veías en las biografías de los cantantes o de las bandas antes era cuáles eran sus precursores, de dónde habían aprendido. Entonces tú querías la ficha de los Beatles y de inmediato decía qué habían oído ellos antes. Los Rolling Stones, bueno, los Rolling Stones no existen sin el Rhythm and Blues, no existirían sin esto, sin esto. O sea, eso ahora ya casi no pasa. Si a ti te gusta Harry Styles, o te gusta el cine del Toro, o te gusta, ¿de dónde viene eso? ¿Sí? Tan solo, si te gusta un libro ahora, del autor que sea, del género que sea, habría que explorar para leer más sobre ese autor, para leer más sobre ese género, ¿no? ¿Qué más ha hecho? Porque es interesante. Casi nadie va a fondo ahora en nada, ¿no? En nada, o sea, nadie ve más atrás. Es lo de hoy, como viene empacado hoy, como se exhibe hoy, y nada más. Si te gustan los monstruos, si te gusta una película de momias, ¿qué más películas de momias hay? ¿De dónde viene el mito original? Casi nadie ve para atrás. Por eso, casi nadie puede mencionar una película que no haya visto en su generación, ¿sí? Eso, entre otras cosas, y eso sí es preocupante, no solo para el cine, va diluyendo la memoria previa, por tanto la historia. Y respecto a eso, ¿es por eso que estudió terror y horror o por qué ese género y no? Porque son géneros muy específicos sobre los que podemos dar detalles muy puntuales. Por ejemplo, se dice que en México casi no hay musicales, ¿no? Pero a ver, ¿qué es la comedia ranchera? ¿Cómo es una cosa es que la película tenga música y que haya grupos que aparezcan ahí, y otra cosa es que la gente se voltea a ver y se empieza a cantar?
Cuando la vida es parte de la música, o al revés, entonces es un musical. De lo contrario, si no tuviéramos musicales en la comedia ranchera, no se entendería por qué Pedro Infante empieza a cantar y tú escuchas a 30 mariachis que no están ahí, ¿no? Luego está con su guitarra, ¿no? O Jorge Negrete, que siempre hacía 2 pisadas en la guitarra. Entonces, lo ves que hace así y tú escuchas atrás un requinto buenísimo y coros y no sé qué, y tú dices, a ver, el de la cantina no está haciendo coro. ¿De dónde viene eso? Bueno, esa es parte. ¿Qué hace eso? Crear convenciones, crear modelos. Pocos modelos tan reconocibles como los del horror. Y a su opinión, ¿no cree que sobreexplotaron las películas estas que eran de monstruos contra los luchadores? ¿No cree que llegó un momento en el que sobreexplotaron ese? Sí, bueno, hay una cosa, el cine de luchadores se hacía con 3 pesos buscando ganar 5, ¿no? Muchas películas de cine de luchadores se hacían con decorados, con sets de otras películas, ¿sí? Ah, ¿qué te sobra ahí? No, pues tengo una cantina de Western, pues la adaptamos, ¿no? Y luego usaban pietaje, el pietaje es el material previo de otras cosas. Por ejemplo, hay una película donde el santo entra a un cabaret. ¿Por qué? O sea, no tiene nada que ver con la historia. Nada más acabó la función de lucha. Ah, vámonos al cabaret. ¿No? A ver, el cabaret tiene 4 mesas. Hay 2 meseros, ¿sí? Tiene lo elemental, lamparita al centro, ¿no? Su mantelito ahí, en la esquina encontrada de la mesa. O sea, eso es todo. Y ellos voltean, ¿y sabes cuál es el espectáculo? Resortes con 20 bailarines, ¿sí? Cicloramas, puentes, bajan. O sea, parece que está viendo el Auditorio Nacional y tú dices, en ese cabaret. Aprovechaban materiales de otros lados, ¿no? Claro que lo sobreexplotaron, pero entre otras cosas lo explotaron porque vendían. Muchas de las películas de cine de luchadores hechas con poco dinero dejaban la lana para producir la película del indio que era la que se iba a competir acá. ¿Sí? Y eso que no te tocó ir al cine en esa época, porque era eventualmente lo único que había. Era el santo contra las momias, el santo contra los que, y era lo que había. Aquellas películas que se iban a festivales pocos se exhibían en el cine. Y antes había categorización de los cines de barrio. ¿Sí? Sí, los autores originales de esos cuentos y de esas historias reciben algo, o sea, sé que ya están muertos, pero ¿cómo se? Bueno, Mary Shelley sí recibió al inicio por las siguientes impresiones. Me parece que por la primera adaptación teatral todavía alcanza. Ella no murió grande, murió joven. En el caso de la familia de Stoker, ya te digo que hubo hasta una demanda. Pero ya ahora tú puedes hacer todo eso, ¿sí? Hay derechos que ya se pierden. Bueno, pasa algo. Tú ahorita podrías sacar, tú podrías editar, si tú tuvieras una editorial, tú podrías editar Frankenstein. Y ya no hay quien te demande. ¿Cuál es el requisito? Tienes que tener tu propia traducción del original. No podrías usar una traducción de los 70 de una editorial y ponerle tu sello. Pero tú con tu editorial nueva de lanzamiento, hay muchas editoriales mexicanas, por cierto, haciendo unas ediciones increíbles de Lovecraft. Pagaron a un ilustrador y hay ilustraciones increíbles de los relatos y es Lovecraft, sí, pero ya nadie las podía Lovecraft nada más. ¿Sí? Bueno, hace rato hizo mención acerca de Hollywood y del impacto que ha tenido acerca del terror, pero bueno, más que nada me gustaría saber que cuando dice que Hollywood se mucho sobrevalorado, pero tampoco hay que le da la importancia que ha tenido en el cine, ¿no? Pero me gustaría saber usted qué opina, cómo cree que ha resaltado México en ese aspecto cinematográfico con respecto al terror y si cree que en algún momento nos hemos podido poner al nivel de Hollywood o incluso cómo lo ven si hemos podido Como competir, bueno, no es un fenómeno mexicano, todos nos comparamos con Hollywood, todo el cine mundial. ¿Por qué? Porque aunque se sienta como un gancho al hígado, el cine es Hollywood. Ellos crearon la industria, la distribución, la óptica que usamos ahora, se creó para Hollywood. Porque ellos tenían la lana y tuvieron la visión. Es más, los primeros estudios, cuando se tenía que filmar con luz natural porque no había luz eléctrica, ¿sí? Pues, es decir, no había foros, no había grandes reflectores y todo eso,
o sea, había luz eléctrica, pero no había foros como hay ahora. Entonces los primeros estudios eran con luz natural, tenían techo de cristal, y por eso surgió Hollywood. Hollywood, California, escogieron Hollywood porque era una zona donde había sol la mayor parte del año, y por tanto podían filmar la mayor parte del año. Por eso nace Hollywood. Entonces, no creo que esté sobrevalorado ni en términos industriales, porque siguen siendo los que más venden, ni en términos de premio, porque sigue siendo una distinción para cualquier cineasta del mundo estar nominado al Oscar. Ahora, ¿qué tanto hemos competido? Yo creo que hemos competido muy bien. ¿Por qué? Porque siempre se habla del nuevo cine mexicano. Bueno, desde los 50 se habla del nuevo cine mexicano, ¿no? Pues sí, la película que se haga hoy es del nuevo cine mexicano, pero como corriente es difícil decir. Yo creo que hemos competido en calidad, es decir, todos los años ha habido cine mexicano de calidad, cine mexicano que es selección oficial en festivales. Cada año hay un nuevo cineasta interesante, un nuevo cinefotógrafo, un nuevo director de producción, un guionista que son interesantes. Es decir, no te puedes comparar en términos industriales, creo que esa sería la diferencia. ¿Por qué? Porque una buena película mexicana, ¿qué tanta publicidad tiene? ¿Qué tanto la ves en el streaming, en la televisión, en las redes sociales, en los espectaculares? ¿Cuántas películas mexicanas vienen en el refresco y las palomitas? Muy pocas. Eso cuesta mucho dinero, ¿sí? Eso lo hace Avengers, ¿sí? Ahora, en términos de calidad, yo lo decía, Belzebú de Emilio Portes está al nivel de calidad de la película de Hollywood que tú me digas, hecha con menos dinero, pero con mucho talento, creatividad, ¿no? Entonces, no creo que sea un asunto de medirnos de igual a igual. Hablo en términos de industria, insisto, no de calidad. ¿Por qué? Porque es como el boxeo. El mejor campeón de boxeo, Mini Mosca, nunca le va a ganar un semicompleto, aunque sea malo el semicompleto y él sea brillante. Porque es un asunto de peso. La industria de Hollywood pesa más que cualquiera. Con relación a lo que acaba de decir, ¿crees que los inicios del teatro en el cine mexicano han, bueno, en la actualidad han mejorado o se han No, yo creo que ha mejorado. Lo ves en Belzebú, lo ves en las películas de Porcos. O sea, tú ves Pastorela, la foto, el arte, la caracterización, el ritmo de la película, el montaje de Pastorela es muy superior a todo eso que vimos, ¿sí? Está hecho con técnica moderna, con mejor cámara, y Belzebú, o sea, si Belzebú estuviera hablada en inglés y tú le pones ahí el nombre de un director reconocido internacional, te la compra quien sea. O sea, de ese nivel es la calidad. Lo que pasa es que también se ha informado la posibilidad, informado no solo a México, con otros países del mundo que tienen cosas excelentes, la accesibilidad a cámaras, la accesibilidad técnica es más importante. Antes era algunos que tenían acceso a las cámaras, iluminaciones y demás, y ahora hay para hacer los celulares. Sí, no, en términos de presupuesto sí han mejorado, se han hecho más democráticas las cosas para todo el mundo, porque hay cámaras de, entre comillas, mediano formato, que son Full HD con las que puedes hacer un producto de calidad, sin que forzosamente necesites una ARRI con toda la óptica o una Panavision. Pero incluso, las películas de calidad de terror que es mexicano, aunque tengan una gran producción, tengan una gran cámara, no depende más de un buen guión para que sea una buena película. Todo es el guión. Por eso pongo el ejemplo de Emilio Portes y no de otros, ¿no? Porque hay películas como Morgana, que es una película reciente mexicana que es muy deficiente, tiene cosas estéticamente atractivas, pero es deficiente. Por eso puse el ejemplo de Emilio Portes, porque él aparte es un gran guionista, son sus guiones. Entonces, él hace guión, él dirige, pero además él hace toda una propuesta de diseño de producción, él dibuja todos sus personajes y secuencias. ¿Sí? ¿Sí? ¿Puedo filmar su respuesta? Es que es para una tarea de periodismo. No, eso es cuenta aparte. Derechos y cosas. Profesor, usted que tiene mucha experiencia, que tiene mucho expertise en esta área de luchadores, conoce mucho de todo eso, me preguntaba si me podría explicar históricamente cómo surge esta fusión de los luchadores con el mundo del cine de terror. Lo más importante, bueno, el cine de luchadores no es solo cine de terror, porque hay romance, hay mucho de suspenso y de cine de detectives, ¿no? De más policíaco, hay de todo tipo, hay ciencia ficción,
Pero lo más interesante del cine de luchadores respecto de la lucha libre misma es la cercanía y todo lo popular mexicano que es directo con lo que ves en la arena. ¿A qué voy con esto? Tú no puedes llegar a Nueva York y vas a ver escalar a Spider-Man un edificio. Pero la gente que veía el cine de luchadores venía a México y podía ir a la Arena Coliseo a ver luchar a los Santos. ¿Sí? Simplemente en Estados Unidos a la fecha no Sí. puedes ver a los estrellas de la WWE. No, son como intocables. No le puedes ir a ver. Entonces, el rollo es que el cine de luchadores fue de la mano con la gran popularidad de la lucha libre mexicana. La lucha libre mexicana es emblemática por muchísimas cosas, y esa es otra conferencia. Pero la lucha libre tiene una raigambre que tiene muchos matices. Los primeros centros de enseñanza de lucha en México son prehispánicos. ¿Sí? Los caballeros águila y los caballeros jaguar. Por error se les llama caballeros tigre. No había tigres en América. Eran los caballeros jaguar. Los caballeros jaguar y los caballeros águila tenían centros de entrenamiento de lucha. ¿Sí? Obviamente no lucha libre. La lucha libre, como la conocemos, es una amalgama de la lucha griega clásica, grecorromana, luego la intercolegial, etcétera, etcétera, que se convierte en lo que ahora es la lucha libre federal. Pero la lucha libre mexicana es muy popular. ¿Sí? Se vuelve un gran éxito en México. O sea, que cada viernes esté llena la Arena México, a la que le caben 16,000 espectadores. Que haya lucha libre en toda la República Mexicana da una dimensión de lo que significa. El cómic del Santo del Enmascarado de Plata que hizo José G. Cruz, tiraba 1,5 millones de ejemplares a la semana. O sea, la lucha libre tiene otro calado y otra importancia. Cuando se habla de México, culturalmente, junto a los mayas y los aztecas están los luchadores. En las exposiciones en París, en Londres y donde me digas. Junto a la cabeza olmeca está la máscara del Santo. O sea, es así de importante. Ahora me interesa saber su opinión. ¿Qué opina del terror de hoy en día? Bueno, el terror verdadero está en el canal del Congreso. Está cuando te llega el requerimiento del SAT. Ahí es donde está el terror absoluto. El terror, bueno, no hay que olvidar una cosa. El cine, como el periodismo, como la literatura, el periodismo de manera obvia, va ligado con los tiempos, va ligado con un contexto. ¿Qué pasó después de que termina la Segunda Guerra Mundial? Los villanos trabajaban con energía atómica, porque ese era el gran horror de la sociedad de entonces, que no nos pase lo que pasó en Japón. ¿Sí? Tú ves los cómics de la época. Después de la Segunda Guerra Mundial, la gente habla de transistores, habla del poder nuclear. ¿Cómo se llama? Apenas cerrando los 50, ¿cómo se llama la pareja de Santo y Gori Guerrero en la lucha libre? La pareja atómica. ¿Sí? Y eso tiene que ver con una época. ¿Sí? ¿Por qué tenemos tantas series de narcos y secuestros y no sé qué? Tristemente porque eso está en la crónica periodística de todos los días. ¿Sí? ¿Qué pasó cuando íbamos a cambiar de milenio? Se iban a perder todos los códigos. Faltaba un cerebro. Muchas de las películas, de las series, de lo que pasaba entonces, tenía que ver con ese miedo. ¿Sí? Pero así es todo. ¿Sí? El día que baje una nave nodriza al Zócalo, nos llegaremos de extraterrestres encima. Todo lo que ocurre en un periodo histórico lo ves reflejado. ¿Cómo es el terror actual? Siempre va a repasar los clásicos, ¿sí? Pero tiene que ver en este momento con la alta tecnología. Si ustedes ven Black Mirror, ¿sí? ¿Cuáles son los mayores sustos de la sociedad del futuro inmediato? El control mental, ¿sí? La interacción con los replicantes, ¿sí? Hay una chica que está sola y entonces se compra un compañero cibernético para tener sexo. Parte del futuro y parte de las broncas maritales, sociales del futuro es que todo el mundo tiene incorporado un chip. Y entonces hay un capítulo, Black Mirror, donde se reúnen a ver los recuerdos de uno. Llega uno tarde a una fiesta y le dicen, oye, llegaste tarde, pero te vamos a enseñar cómo estuvo la fiesta, y entonces se regresan desde el cerebro para ver desde su punto de vista lo que vio. ¿Qué estás viendo ahí?
los temores vigentes, ¿no? Mucha gente dice ahorita, uy, qué bueno que en mi época no había celular, porque entonces ahí me hubieran cachado a este, ¿no? O sea, con el tiempo están los intereses y también los miedos. Sí. Cine mexicano, especialmente el terror, yo creo que el cine mexicano en algún punto llegó a mostrar una imagen de México para el mundo. ¿Qué imagen pintó el cine de terror mexicano? O sea, ¿qué estereotipo pudo haber perpetuado? Porque todavía salimos de México y resulta que mucha gente piensa que aquí andamos a caballo, o que Sí. las rodillas, las estas como de polvo. Entonces, Bueno, imagínate que Pedro Infante llegaba a los estudios América en convertible, ¿sí? Jorge Negrete cantaba ópera, ¿sí? Era tenor, pero la imagen de ellos a caballo era la del México de otra época. ¿Qué es lo que pasó? Que se perpetuó el momento posterior a la Revolución. ¿Por qué funciona también el cine inmediato a la Revolución? Porque mucha gente había estado en la Revolución, había combatido, ¿sí? Cuando surge la famosa trilogía de la Revolución, que es El compadre Mendoza, El prisionero 13 y Vámonos con Pancho Villa, de Fernando de Fuentes, ¿sí? Veracruzado no ignorado en su tierra. Bueno, esa trilogía se estrena cuando hay lugares que todavía no se reconstruyen de la Revolución. Hay gente que perdió a su papá, a su abuelo, a su tío, o que ahí le pasó la Revolución por el pueblo. Entonces hay un gran éxito. Fernando de Fuentes hacia allá en el Rancho Grande, y entonces el romanticismo, este romanticismo del México campirano, donde el compadre es compadre fiel y donde las cosas se resuelven a balazo, ya no es lo que está pasando en el México de la calle. Es la época del gran nacimiento industrial de México. Muchas de las compañías que tenemos ahora se crean en el periodo posrevolucionario, ¿sí? Y luego, cine sonoro en el 31, viene la trilogía de la Revolución. A final de los 40 seguimos hablando de las haciendas. Y tenemos en los 50 y todavía a inicios de los 60 tenemos las historias románticas de la hacienda y no sé qué, ¿no? Los héroes de a caballo y pistola. Por eso hay esta imagen, como si siguiéramos a caballo. Lo que no está visto es que tras ese género que funcionó tanto y se perpetuó demasiado tiempo, también había un cine urbano importantísimo. Si tú ves el cine de Alejandro Galindo, por ejemplo, mientras aquí se hacía la nueva de balazos y serenatas, y todas las brocas a caballo, aquí tenías a David Silva vendiendo las nuevas aspiradoras. Gran invento de hombre blanco en el primer cine urbano. Es una familia de tantas. O sea, ahí ya tienes otra manera de ver a México. Pero fue tan exitoso lo otro, a ver, el cine de Delillo, Enamorada, Potrebina, ganan Venecia, ganan Cannes, ganan San Sebastián, ganan Tizoc, la última película de Pedro Infante. ¿Sabes que Pedro Infante ganó el Oso de Oro en Berlín a mejor actor por Tizoc? Poca gente sabe esto, ¿sí? Bueno, es uno de los premios más importantes para cualquier actor. Lo ganó, y no le ganó a cualquiera, la nominación estaba marromada. Pedro Infante gana eso post-mortem. Él ya no vio editada, ¿sí? Pero que es Tizoc es una gran película, pero que refiere al mundo indígena y a un periodo en el que ya no estamos. Bueno, ese pueblo ya no eran los pueblos así. Sí, pero es lo que llega en Europa. Sí. Entonces, casi usted lo ha vivido. Se acaba de ir, y lo primero que llega es Europa y te dicen, tú pareces mexicano. O sea, casi no traes un bigote, no traes sombrero. Ha ido cambiando poco a poco, sí, pero sigue habiendo esa visión rural de México, y en tanto no tengamos una penetración de cine contemporáneo, sí, ya no pasa en Latinoamérica tanto, por ejemplo, porque las comedias ligeras mexicanas modernas con los chavos en las escuelas es lo que se está vendiendo ahora. Entonces es un México moderno. No, yo no. Me gustaría saber por qué se considera que se crea cierto atractivo por el cine de Miguel y Porque son parte de la condición humana más elemental, ¿sí?
Por eso sigue funcionando Romeo y Julieta. Y seguirá funcionando. ¿Sí? O sea, ¿qué es Romeo y Julieta? Dos familias opuestas cuyos hijos se enamoran. Y eso puede llevar al desacato de los hijos, puede llevar al enfrentamiento y a la muerte. ¿Sí? Eso era igual 2000 años antes de Cristo y será igual dentro de otros 500 o lo que dure el mundo. ¿Sí? Porque la envidia, el amor, todo eso, que son parte de la naturaleza humana, puesto en el lugar correcto, seguirá funcionando. El miedo sigue siendo. El miedo no se enseña. ¿Sí? Más bien se enseña cómo ir venciendo miedo. Pero dicen, no, es que no era miedoso, pero como en su caso es miedo. Sí, pero a la oscuridad, a los ruidos, a ciertas cosas, eso se tiene miedo desde siempre. Eso no se explica. Es parte de la condición humana. ¿Por qué? Porque también el miedo te puede salvar la vida. Y no hablo del pánico, hablo del miedo. ¿Sí? Se dice que con miedo se puede vivir, con pánico no. Entonces, en el miedo te mantiene también alerta. ¿Sí? Que le tengas miedo a los perros te va a mantener alerta para un día evitar que te muerda uno. ¿Sí? Va a funcionar siempre. El horror y el terror va a funcionar siempre porque es parte de la condición humana más elemental, como lo es el amor. ¿Sí? ¿Sí? La religión es muy importante, principalmente en este país, ¿no? Y creo que los directores y los creadores de aquellas películas en esos tiempos se dieron mucho cuenta de eso, ¿no? E incluso terminó en películas muy satanizadas, literalmente, mucha censura. ¿Cómo fue este choque de entregarles algo como Los Monjes o Alucarda, por ejemplo, que eran películas que aterrorizaban contra la religión? ¿Cómo fue este choque de entregárselas al público? Siempre va a haber un conflicto cuando sales de la norma de un grupo social, ¿no? Pero a veces es la mejor publicidad. Le pasó al crimen del Padre Amaro, ¿no? Hubo grupos religiosos que se opusieron porque es un sacerdote que embaraza a una feligresa. ¿Sí? Entonces, qué mayor horror, ¿no? Entonces, mucha gente se opuso a la película y lo que hicieron fue hacerles el caldo gordo. ¿Por qué? Porque se volvió una controversia que salió en todos los medios y le dieron una publicidad a la película que la casa productora no hubiera podido pagar nunca. Estaban en todos lados. Imagínate, si ellos pagan planas y tizas de noticiero, hubieran sido millones, se los dieron gratis. Porque había marchas, porque daban entrevistas en televisión diciendo, esa película es malísima. ¿Ya la vio? No, pero es malísima. ¿No? Por lo que se trata. Entonces la gente, ¿qué pasó? El fenómeno inverso. El crimen del Padre Amaro se volvió en ese momento la película más taquillera en la historia del cine. Gracias a la publicidad que decía, no vean la película, ¿no? Tú dile al niño, haz lo que quieras, pero no vayas a abrir ese cajón. Tú sales y es el primer cajón que se va a abrir. ¿Sí? Entonces, siempre va a haber controversia. Alucarda, por ejemplo, sí fue muy fuerte, porque ahora es muy común que haya groserías, es muy común que haya sexo, es muy común que haya relaciones homosexuales, ¿no? O sea, es otra sociedad. Imagínate en los 70 ver actos de satanismo. Nos llegó la advertencia de la censura. Sí, es el himno de la Unión Soviética. ¿Sí? Entonces, pero siempre lo va a haber, ¿eh? Por muy moderna que se crea la sociedad, siempre va a haber algo. Y a veces es lo que se busca. A veces buscas pegar ese golpe. Y tiene ese efecto, ¿sí? Dicen, por eso luego dicen, es que se enojó el grupo, ay, ojalá me demanden, ¿sí? Porque entonces vamos a estar en todos los noticieros, vamos a estar en todos lados, ¿no? ¿Cómo pagas esa publicidad? Imagínate, inserción pagada, noticiero, radiodifusora, televisión, redes sociales, es impagable, ¿no? Por eso muchos de los escándalos se fabrican. No revelaré aquí algunos escándalos fabricados de los que se en el espectáculo, pero se hacen. Sí, bueno, La Dictadura Perfecta tuvo el gran tema de que la película fue exhibida para funcionarios antes de estrenarse y luego estaban buscando que no se estrenara, porque dijeron, esto va a ser una de las cosas que ayude para que perdamos la elección.
No, la película se estrenó y perdieron la elección. ¿Alguien más? Se ve que está bueno. ¿No? No sé Pues qué. muchas gracias.